como cada año me di a la tarea de recopilar las profecías que circulan en la red para este próximo año, dentro de las que no parece que vayamos a tener un buen panorama, ya que todo apunta hacia el desastre. Hoy les traigo 10 profecías para el año 2020. Gracias al calentamiento global se han ido generando bastantes cambios en el clima, y parte de esto es que muchas ciudades en las que no pasaba nada ahora están expuestas a estos cambios, y parte de estos serían inundaciones en ciudades europeas, mismas que podrían causar pérdidas materiales bastante considerables, dejando incluso sin hogar a varias familias. En la actualidad sabemos que los ataques terroristas han ido aumentando en zonas de África y Medio Oriente, pero se cree que empezarán a aumentar en otros países, principalmente europeos, extendiéndose posteriormente a Rusia y a Estados Unidos. Como sabemos, el próximo año 2020 habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde su actual presidente Donald Trump busca quedarse con el mandato 4 años más, y de acuerdo con una profecía, Donald Trump conseguirá nuevamente la victoria, ya que al igual que hace 4 años, utilizará su facilidad de estar en el ojo público para ganar popularidad entre los votantes estadounidenses. ¿Recuerdan aquel meteorito en Rusia que hizo de las suyas en el año 2013? Pues se profetiza que para el año 2020 esto volverá a suceder, y de igual manera sin previo aviso, aunque en esta ocasión sería un meteorito de mayor tamaño y que podría dejar un daño catastrófico. A pesar de la predicción en la que Donald Trump gana nuevamente las elecciones, hay una predicción que dice que este caerá muy enfermo, y será una enfermedad que le provocará muchos vómitos y mareos, misma que podría causarle incluso la muerte si no se trata de la manera adecuada. Se espera una de las explosiones volcánicas más grandes de las que ha sido testigo la humanidad, y se espera que este sea por parte del volcán Mauna Loa, ubicado en Hawái. Este volcán es el más grande del mundo, hablando en términos de volumen y superficie, ya que este tiene una extensión de 52.700 km², lo equivalente a la mitad de la superficie hawaiana. Este volcán ha estado muy activo en los últimos años, siendo su última erupción en abril de 1984, y aunque esta no fue tan devastadora, las explosiones de los años 1926 y 1950 sí lo fueron, ya que destruyeron varias aldeas. Como lo dije en una profecía anterior, se predice que aumentará el número de ataques terroristas en los países de primer mundo, por lo que también se cree que esto desatará la Tercera Guerra Mundial, en la que estarían participando Estados Unidos y Rusia, así como varios países de la Unión Europea en contra de países de Medio Oriente. No es nada nuevo que el cambio climático está afectando seriamente el clima del planeta, pero hay una profecía en la que varios países empezarán a tener un clima extremo y aún más devastador que en años anteriores, principalmente en Rusia, Estados Unidos, China y Japón, en donde podría haber desde huracanes o tornados categoría 5 hasta tormentas heladas o inundaciones. En los últimos años, la Iglesia Católica ha perdido un gran número de fieles, y muchos de estos se han ido a causa de la notoria corrupción que hay dentro de esta religión, por lo que se profetiza que el Papa Francisco podría ser el último representante de la máxima autoridad católica. El 2020 será un año muy tenso en cuestión de seguridad para los altos mandatarios de los países más poderosos del planeta, en especial para Vladimir Putin y Donald Trump, ya que hay una profecía que pone a este par en el ojo de sus enemigos, quienes intentarán asesinarlos, pero no tendrán éxito. Antes de terminar, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal secundario Catfilm, en donde encontrarás temas referentes al cine como curiosidades, críticas, reseñas o teorías. Y bueno, mis queridos curiosos, hasta aquí el video. Cuéntenme, ¿han leído o escuchado de alguna otra profecía para el año 2020? Dejen su respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Y recuerda, la curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo. Hasta pronto.